Muy buenas tardes, amigos de A Tiempo, Noticias en Vivo. Estamos esta tarde nuevamente con nuestro amigo Miguel Salinas Chávez, a quien agradezco muchísimo el favor de haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Y bueno, pues nada más recordarles, Miguel Salinas, pues es director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, además de ser pues un conocido analista y pues escritor también. Y pues en esta ocasión, Miguel, vamos a centrarnos en un tema que yo veo que no mucha gente trata, no mucha gente pues pone mucha atención en este sentido, ¿no? Y es pues la derecha en México, si existe la derecha y qué cosa es la derecha. Últimamente escuchamos mucho hablar no solamente de derecha, sino incluso hasta de conservadores. El presidente de la República es el primero que habla acerca de los conservadores. Y bueno, mi primera pregunta, Miguel, pues para empezar a abrir el tema, es ¿qué cosa es la derecha? En México sobre todo, ¿no? ¿O será lo mismo la derecha en México que en otros países? Bueno, Ale, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar contigo. Y qué bueno que pusiste sobre la mesa este tema cuando me hiciste el favor de hacer la invitación, porque creo que sí es un tema muy importante y que, como tú bien dices, mucha gente ya no lo entiende tan claro. Y yo creo que sí es importante dejar muy claro de qué se trata este tema y qué implicaciones tiene. Y me voy a remitir al origen, pero no de la derecha, más bien, sino de la izquierda para entender lo que es la derecha. Okay. Porque al final de cuentas, la derecha, más bien la izquierda, surge como una forma de romper, de combatir lo que es la derecha. Bueno, lo estamos utilizando en términos genéricos, ¿no? Después ya vamos a ver que estos términos quizá ya no sean tan vigentes, pero bueno. Y me voy a remitir a la primera manifestación comunista o de izquierda que tenemos consignada en la historia, y te vas a sorprender a dónde me voy a ir, porque seguramente nadie te lo ha dicho así. De hecho, yo tampoco lo había pensado hasta ayer, que en estos días que estaba pensando exactamente qué íbamos a platicar contigo, y me vino esta idea y creo que es correcta. La primera manifestación que nosotros encontramos consignada en la literatura sobre lo que es la izquierda es en el relato del Génesis en el paraíso. Porque la primera, de verdad, ¿no? La primera manifestación es cuando la serpiente le ofrece a Eva liberarla para esclavizarla. O sea, liberarlos para ofrecerles una esclavitud, ofrecerles la libertad de la esclavitud, porque eso es lo que le está ofreciendo, es decir, un engaño. ¿En qué consistía? Pues precisamente en que había un orden que Dios había establecido y unas reglas, y todo funcionaba en base a ese orden y esas reglas. Y llega el demonio a romper ese orden y a romper esas reglas. Eso es la izquierda, y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Eso ha sido la masonería. Entonces, nosotros debemos de remitirnos a ese origen, y es muy importante, y te voy a decir por qué. Porque la izquierda siempre, y el comunismo, y antes del comunismo y de la izquierda nominal, lo que fue la masonería y lo que hubo antes de la masonería, que tú ya bien sabes qué es, pero no lo puedo decir aquí porque te censuran el canal y nos tiran el video, pero tú ya sabes a qué me refiero, que son esta gente, o este grupo que crucificó a Cristo. Ellos siempre han tenido como un origen absolutamente espiritual. Para ellos, la batalla que han declarado contra Cristo y contra toda el legado que Él nos ha heredado, ha sido un legado espiritual. Ellos lo tienen muy claro. El problema es que a veces en la derecha no se tiene tan claro que nosotros también debemos de estar en una batalla espiritual. Y yo creo que ahí nos han ganado un poco de terreno. Muchos de la izquierda comunista ya posterior también han perdido la noción de que ellos están en una batalla espiritual y son simplemente instrumentos de una lucha, pero no saben realmente cuál es el origen, y tampoco saben cuál es el fin, ni por qué ellos fueron embaucados en una lucha que no les corresponde.
Entonces, cuando nosotros encontramos que el principio que ha regido a la izquierda, bueno, cuando digo izquierda me refiero a todas estas ideas que he mencionado, ¿no? Comunismo y masonería, es decir, a los enemigos del cristianismo, ha sido la destrucción, la revolución, la disolución, y ahí es donde la derecha se ha convertido en una muralla de contención. Por eso nos han llamado, bueno, de muchas maneras, ¿no? Conservadores, ya sabes, ¿no? Nos han llamado reaccionarios, que es otro adjetivo despectivo. Nosotros estamos por el orden, o sea, eso creo que está claro. Los que vienen a romper el orden y los que vienen a provocar una revolución, pues es el bando contrario. Nosotros estamos peleando por restaurar el orden en base al cual funcionan las cosas. Eso es básicamente como introducción, creo yo, que desde donde tenemos que partir esta discusión sobre la derecha y la izquierda para identificar realmente quién es quién en este bando. Y ya lo último, ya para arrancar ya de lleno con el tema, es el origen del término de izquierda y derecha, porque yo creo que sí es importante y también tiene un origen espiritual que es muy importante tenerlo. Mucha gente o la historia oficial nos dice que la izquierda o el término de izquierda y derecha se da pues en las asambleas generales en Francia previo a la revolución, sí. Cuando del bando anti que estaban en contra del rey, o sea, la burguesía que estaba en contra del rey, en contra de la iglesia, etcétera, se sentaron del lado izquierdo y los que estaban con el rey y la iglesia, etcétera, pues del lado derecho. Pues sí, esa era una ubicación, pero ¿por qué unos escogieron derecha y otros izquierda? Esa es la pregunta importante. Y ahí hay que remitirnos también a un pasaje del Evangelio cuando Cristo habla de lo que va a ser el juicio final y él dice, ya al final de los tiempos, etcétera, voy a separar y voy a decir, voy a poner a mi derecha, él lo dice, a los que se salvaron y que fueron fieles a su doctrina. Dijo, vengan benditos de mi Padre a gozar de la gloria eterna, etcétera. Y a los otros los va a poner a su izquierda y les dice, vayan malditos al fuego eterno. Eso es por lo que el bando común, bueno, el bando a favor de la Revolución Francesa escogieron sentarse en el lado izquierdo. Eso es lo que mucha gente no lo sabe. Porque ellos dijeron, nosotros somos esos que Cristo maldijo, esos que puso a su izquierda somos nosotros. Entonces, de ahí surge el término derecha e izquierda. Por eso es importante que en esta discusión que vamos a tener, bueno, o en este diálogo que vamos a tener a lo largo de estos minutos o el tiempo que tú me permitas aquí estar con tu público, debemos de tener muy claro que esto es un origen y es una lucha espiritual que se puede manifestar en el terreno político, ideológico, etcétera, pero es una lucha absolutamente espiritual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como introducción y ponerle como un marco de referencia, yo creo que nos ha servido bastante. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, a partir de aquí, porque es muy cierto, no queda muy claro por qué unos estaban a la derecha y otros a la izquierda, y es un poco extraño, ¿no? Pensar que ese fue el único motivo por el que una parte es izquierda y otra derecha, ¿no? Pero bueno, a lo que yo quisiera llegar es en México, ¿desde cuándo podemos decir que pues tenemos una derecha? Porque la forma en la que se estructura México y nace México es muy distinta a la de cualquier otro país en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que derecha aquí en México pues siempre ha existido, es decir, si hablamos de antes de los españoles, la verdad es que sería muy complicado identificar porque ya no sería como un contexto histórico y cultural muy distinto. Pero a partir de la llegada de los españoles, prácticamente lo único que existió, por decirlo de alguna manera, pues fue la derecha, es decir, esa cultura católica de desarrollo, de tecnología, de avances científicos, etcétera, es totalmente de derecha, o sea, no hay otra manera de identificarlo, esa forma de impulsar el desarrollo, el crecimiento de las ciudades, de la creación de instituciones, etcétera, etcétera, incluso de las libertades, porque es muy importante tenerlo. Mucha gente piensa para mal, o sea, está mal informada creyendo que la época novohispana en México pues fue una época totalmente de
de esclavitud intelectual, ¿no? Donde la gente no tenía la libertad de pensar, pues no es cierto, no es así, porque ahí tenemos una Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo toda la libertad de desarrollar todo su potencial siendo mujer y aparentemente teniendo todo en contra, pero bueno. Entonces esto realmente siempre fue derecha aquí en México. Más bien la pregunta sería ¿cuándo surge la izquierda? Y la izquierda surge con cuando llegan a México las primeras logias masónicas. Esto se da, bueno, se cree que fue en los últimos 25 años de la época, o 35 años de la época novohispana, donde un pues noble en España, no recuerdo ahorita el nombre, un conde me parece, fue el que como que financió, patrocinó que empezaran a llegar a México libros emanados de digamos, de la Revolución Francesa y que empezara a llegar esa literatura con la idea de prender, porque era gente evidentemente que quería fraccionar a España. Y de hecho, como tú sabes, en España estaban gobernando la familia Borbón, que eran franceses y que evidentemente nominalmente eran católicos, pero realmente no eran herederos intelectuales de los reyes católicos. Entonces ellos sí se inclinaron más hacia el liberalismo y tomaron las ideas que venían de Francia y que acaban de derrocar también a los reyes allá y quisieron impulsarlas en el Nuevo Mundo para debilitar pues España, aunque ellos mismos la estaban gobernando, pero lo que ellos buscaban era el romper la hegemonía cultural del catolicismo y este imperio católico que había levantado España. Entonces por ahí empieza a filtrarse, pero ya abiertamente y ya digamos que pudiéramos identificar históricamente las primeras logias, o la primera llega con un embajador, el primer embajador que tuvo Estados Unidos en México, que era un ministro plenipotenciario, que era Robert Poinsett, que llega por ahí de 1821, más o menos, 22, cuando se acaba de establecer el imperio de Iturbide, porque ellos no iban a permitir en Estados Unidos que una república masónica como ellos tuviera de vecino a un nuevo imperio católico, que era lo que habían querido terminar con España. Entonces, la llegada de las primeras logias masónicas con Poinsett, que se establecen ya plenamente por ahí de 1824, es decir, ya una vez que matan o asesinan a Iturbide y que se establece ya México como república, es cuando podemos hablar ahora sí abiertamente de que entra la izquierda en México, la izquierda que en ese momento pues era la masonería, porque al final de cuentas lo que nosotros ahora en el siglo XXI ubicamos, identificamos como izquierda, ideológicamente es exactamente lo mismo que lo que ha sido la masonería durante pues, varios siglos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo podría identificar la entrada en México de la izquierda con esta carga ideológica tremenda contra la iglesia y contra la cultura hispana o hispánica. Y a partir de ahí, pues ya continúa y empieza esa lucha, precisamente viene esa reacción, mira, porque es como un organismo. O sea, nuestro organismo está diseñado de acuerdo a su naturaleza, pues para estar sano y desarrollarse, crecer, etcétera. Pero cuando entra un virus, viene un proceso en automático de reacción. El organismo reacciona para combatirlo y sacarlo del cuerpo. Pues aquí también, aquí en una sociedad sucede lo mismo. Entra un virus que es la masonería, y entonces viene una reacción. Por eso nos llaman despectivamente reaccionarios, porque nosotros reaccionamos ante este tipo de agresiones o de invasiones culturales como la que hemos sufrido. Entonces yo ahí, en ese punto, yo identificaría qué es la entrada en México de lo que sería la izquierda, ¿no? Ok, y bueno, no sé qué papel jugó en este contexto del que tú hablas, pues los jesuitas, porque yo recuerdo que cuando analizas los jesuitas, la historia de ellos, pues son los que tienen como el monopolio, podríamos decir, de la educación en la Nueva España. Son los que tienen pues las escuelas, las universidades, y pues ahí es donde se empieza a infiltrar
precisamente estas ideas nuevas de la ilustración que causan mucha curiosidad y pues van sembrando esa semilla aquí en los, sobre todo en los criollos, ¿no? Que pues son los que a final de cuentas pues se levantan en contra de pues para liberarse, ¿no? No sé tú, ¿qué nos puedes comentar acerca del papel que jugó realmente pues estos jesuitas? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, pero hay que tomarla, digamos, con cuidado, porque tú recordarás que para este periodo los jesuitas fueron expulsados de México. En este sí. periodo que yo te estoy identificando, que entran, digamos, los primeros libros, es decir, yo creo que no fueron los jesuitas los que trajeron esos libros, sino más bien ellos le estorbaban al proyecto de disolución de México, por eso fue que los expulsaron. O sea, es interesante porque efectivamente los jesuitas hicieron una labor educativa pues durante mucho tiempo y siempre fueron como la avanzada de la iglesia, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, durante 300 años en ese momento, digamos, o poquito menos, habían sido pues esos guerreros que siempre habían estado al frente y habían dado una batalla pues cultural y educativa en contra. Ellos surgen en el momento prácticamente que surge el protestantismo, es decir, son prácticamente contemporáneos y surgen precisamente como una reacción contra ellos, contra el protestantismo. Entonces, ellos sí eran, yo creo que muy ortodoxos en ese momento. Estamos hablando de los jesuitas de hace 150 años, no estamos hablando de los de ahorita, que son una cosa totalmente echada a perder, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé qué opines tú al respecto y espero no meterte en una complicación, pero pues yo creo que el que más ejemplifica esta decadencia de los jesuitas, pues ahorita lo tenemos vestido de blanco en el Vaticano, ¿no? Entonces, pero estos jesuitas, estos en particular, representan, creo yo, para mí, esa es, digamos, mi opinión, como que eran ese estorbo que iba a impedir que entraran estos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de destruir este tipo de falsas doctrinas. Entonces, tú quitas a los jesuitas y es cuando se entra, cuando se permite la entrada de estos, de estos textos o de estas ideas revolucionarias, porque de lo contrario, o sea, es que sería como que no tendría una coherencia si ellos eran los que habían metido estas ideas, ¿por qué los expulsan? Exacto, o sea, yo por eso digo, al principio pues todo el mundo veía esa opción, y bueno, es que ellos fueron los culpables, pero viéndolo como que más detenidamente, yo he llegado a esa conclusión de que realmente ellos eran más bien como el estorbo que iba a impedir que estas ideas avanzaran, porque ellos estaban aquí para eso, precisamente, para combatir este tipo de ideas erradas, combatirlas, denunciarlas y evidenciarlas, ¿no? Y además no fueron los únicos expulsados. Es que cuando llegan los Borbones, empieza a haber un montón de reformas, ¿no? De hecho, se habla de las reformas borbónicas y cuando se lee uno es completamente, pues un parteaguas, ¿no? De lo que venía haciendo con la casa anterior a la llegada de los Borbones y que, pues yo creo que en términos actuales podríamos decir que eran muy liberales. Incluso podría ser, ¿no? No, sí, claro, es que eso eran, de hecho, ellos llegaron a romper precisamente, es que hay que entender muy bien que hay dos periodos, porque como nos han enseñado tan mal el periodo novohispano, prácticamente, yo me acuerdo, pues me imagino que a ti también te tocó en la educación básica, uno aprendía todas las culturas prehispánicas, ¿no? Y de repente, pues llegaba Hernán Cortés y le dabas vuelta a la página y aparecía Miguel Hidalgo, ¿no? Dando el grito, y tú decías, oye, espérame, estamos hablando de 1521 y luego de repente te brincas a 1810, bueno, ¿y qué pasó en medio, no? Ahí es donde ese hueco que se dejó en la educación ha hecho mucho daño porque mucha gente no entiende realmente qué es lo que pasó y está como muy desvalorado y hay mucha ignorancia y por eso la leyenda negra ha sido tan terrible. Y bueno, además tenemos el ejemplo
más gráfico, ¿no? Con López Obrador, que es la representación más grande que tenemos de la ignorancia, de la torpeza y de la falsa historia que se nos ha enseñado en los libros de texto, porque él pues cree totalmente la leyenda negra. Entonces, sí, todo esto te lo comento porque es importante distinguir que en el periodo novohispano tenemos que distinguir que hubo prácticamente dos, ya si nos ponemos muy estrictos, 3 periodos, pero vamos a hablarlo así en bloque. El primer periodo pues es cuando llega obviamente Cortés, hace la conquista, levanta las instituciones, sienta las bases y empieza el desarrollo que se lleva a cabo a lo largo del siglo XVI, o sea, todo desde 1521 en adelante, y el siglo XVII. Ahí termina ese periodo, y empieza un nuevo periodo en 1700, que es cuando suben al poder los Borbones en España, sí. Y ahí es cuando se convierte ahora sí prácticamente la Nueva España en una colonia, que no lo era. Exacto. Era un reinato. ¿En qué se convierte en colonia? Pues que ellos empiezan ahora sí a saquear la riqueza, pero fue hasta ese periodo y sí, por ellos, y ellos son los que provocaron la animadversión, donde la gente dijo, oye, ya estamos hartos de que nos estén explotando, etcétera. ¿Por qué no había sucedido eso durante esos 180 años anteriores? Bueno, porque no existían esas condiciones y la gente estaba muy a gusto y veía el progreso, además, lo veían claramente. Éramos España, ¿no? En realidad éramos España. Así es, la diferencia con los Borbones, que entonces sí llegamos a ser una colonia y pues expoliada exactamente en las mismas condiciones que se hizo en Estados Unidos. De hecho, sucedieron cosas muy similares, ¿no? Cuando llegan los Borbones. Incluso una de las cosas que a mí me llama la atención es que se anula prácticamente el Tribunal de la Santa Inquisición, que antes de la llegada de los Borbones, tenía una función muy grande, pero sobre todo una de esas que ya no te la dicen, pero yo lo recuerdo cuando uno leía, y pues era ir contra la herejía, y ir contra la herejía significaba estar en contra o perseguir o no dejar entrar, si así lo quiere uno, a los judíos. Iba precisamente contra eso, ¿no? Y pues sí, prácticamente contra los judíos. Pues fíjate que es muy interesante este tema, que yo creo que daría para un programa entero, porque creo que es un tema muy interesante el de la Inquisición, precisamente porque hay mucha leyenda sobre ella, y leyenda negra evidentemente, pero la realidad es que, por ejemplo, la Inquisición solamente actuaba contra los católicos, o sea, no se iba contra los judíos. Tú podías ser judío en territorio de España o en Nueva España, la iglesia no se metía contigo si eras abiertamente judío. La gente, la sociedad te veía mal, obviamente, y eso ya es otro tema, ¿no? Pero la iglesia, pues, no se metía contigo. Si eras musulmán, tampoco. Incluso los indígenas, que es muy importante, no podían ser juzgados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Solamente eran los españoles y los católicos. Eso obviamente no nos lo dice nadie, ¿no? O sea, esas son de las leyendas que se han ido pues quedando y que la gente pues olvida, pero que es importante siempre tener en claro, porque esa es parte de la verdad histórica que la gente ya no sabe o ya no identifica. Pero efectivamente los Borbones disuelven el Tribunal de la Inquisición porque para los intereses de ellos la Inquisición efectivamente les estorbaba, porque no iban a permitir la entrada precisamente de estas ideas que acabaron provocando la ruptura violenta de la independencia. Yo siempre he creído que la independencia se iba a dar más tarde o más temprano, un proceso natural, pero no iba a ser violento, iba a ser una separación, como es un alumbramiento, ¿no? Como es un nacimiento, es decir, con sangre, sudor y lágrimas, pero no con muerte de por medio, sino era una cuestión simplemente como una parte de un proceso natural. Aquí lo que se hizo, pues fue, y no, aunque no quisiera usar esa palabra o ese término, pero realmente fue como una especie de aborto, ¿no? En el cual la nación
nuestra nación todavía no era la forma en la que debía de ser arrancada del vientre, ¿no? De quien la había gestado, que era en este caso España. Y por eso pues hemos arrastrado tantos problemas a lo largo de estos 200 años, ¿no? Pero es importante tener eso en claro, efectivamente, ¿no? El papel que jugó la Inquisición y el papel que jugaron los Borbones para darle entrada a estas ideas disolventes en nuestro país. Claro, en este momento recuerdo uno de los libros que habla acerca de todo esto y que me parece importantísimo, y pues es América Peligra, claro. por Borrego, que pues mucha gente no lo conoce, pero habla muy claramente de cómo se va desarrollando todo esto, lo que estamos hablando en la Nueva España, pero también llega hasta 1913, algo así, no recuerdo ya muy bien a qué fecha, pero sería interesante, ¿no? Claro, es un texto, claro, en otra circunstancia debería ser un texto obligatorio, ¿no? De educación básica. En la realidad, pues sabemos que son libros prohibidos, pero que deberíamos de leer todos para entender realmente qué es lo que ha pasado con nuestro país. Bueno, con la historia de nuestro país, porque tenemos esos boquetes y la gente piensa que además de que no son importantes, bueno, son tan importantes que el hecho de tenerlos, pues ahora han provocado que un hombre tan ignorante como López Obrador esté destruyendo al país, pues básicamente porque no entiende los procesos que se han dado para llegar a este momento. Y por eso él identifica como algo negativo a los conservadores, lo que él llama conservadores, ¿no? Y él se identifica con pues con los liberales. Términos además que se usaron en el siglo XIX, ya ni siquiera en el XX. En el XX ya nadie los usaba, o sea, en el XXI yo me imagino que si él hubiera sido presidente dentro de 2 siglos, digamos en el siglo XXIII o XXIV, él estaría hablando de derecha e izquierda y la gente de ese tiempo pues diría, pues sí, derecha e izquierda, pues sí, pero ¿de qué habla? O sea, en política eso se usó en el siglo XX, o sea, era algo totalmente ya que había quedado en el pasado, ¿no? Por eso también yo creo que el término de derecha e izquierda ahorita sí se ha tratado como de revivir, pero yo creo que tampoco identifica las facciones encontradas y es importante también aclararlo pues básicamente en el tema que estamos hablando de que si existe la derecha en México, porque lo que fue o lo que se entendió durante el siglo XX como derecha, que básicamente es lo mismo que en el XIX eran los conservadores o relativamente parecido, pues ahorita ya no aplica en muchos sentidos, ¿no? Porque esa derecha, pues ha ido cambiando de intereses y ha ido cambiando de caras y ha ido cambiando de escenarios. Y yo creo que lo que sí se ha conservado, y es el bando que creo que tú y yo representamos, es el del nacionalismo. El del nacionalismo o los patriotas, ahora que se ha usado ese término, pero pues básicamente nosotros como nacionalistas que sí conocemos nuestras raíces y que nos sentimos orgullosos de la parte prehispánica y también del aporte evidentemente español y que nos sentimos orgullosos de lo que se hizo en nuestro país en el tiempo novohispano, pues nosotros sí representamos de verdad esa facción que no necesariamente encaja en lo que ahora entendemos que es la derecha. O sea, estamos como por encima de eso, ¿no? O más allá, o sea, en algunas cosas coincidimos con la derecha, pero somos algo más, porque aquí el problema de la derecha en México específicamente, y eso ya entrando al tema totalmente en el siglo XX, se ha identificado como o sea, originalmente surge oficialmente, digamos, cuando se crea el PAN, ¿no? El Partido Acción Nacional y los grupos que empiezan a orbitar en torno a él. Y el PAN supuestamente surge como una manera de organizar a los que habían combatido en la guerra cristera, que habían sobrevivido. Esa era supuestamente la intención. Pero aquí si nosotros entendemos quién está detrás de la fundación del PAN realmente, pues nos vamos a sorprender, porque tú lo sabes bien, que quien
tuvo la idea original de crear el PAN, pues fue Plutarco Elías Calles. ¿A través de quién? Pues de un agente suyo, de toda su confianza, que fue Gómez Morín, que trabajó para él cuando era presidente y después durante el maximato, donde pues el presidente seguía siendo Plutarco, aunque tuviera otros prestanombres, pero uno de sus principales agentes fue Gómez Morín, a quien le encomendó la creación del Banco de México, un banco autónomo, que era básicamente pues el banco de los Rothschild en México, y ellos fueron los que le abrieron la puerta. Entonces, la manera más eficiente de tener una oposición controlada es que tú mismo la crearas. Y entonces tú mantienes esa ventaja, y mucha gente de buena fe y mucha gente bien intencionada pues cayó en esa red porque era además la única opción y porque creían que era legítimo. Por eso el PAN se fue desvirtuando a lo largo del tiempo y fue enarbolando algunas causas contrarias a lo que era el verdadero interés. Oficialmente el PAN se basaba económicamente en las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Así es. La famosa Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, y otras que surgieron en ese periodo previo a la Guerra Cristera, o sea, a finales de 1800, principios de 1900, y ahí es donde se establece cuál es la visión de la Iglesia respecto a la economía, porque era un punto importante. Y el PAN oficialmente, originalmente, toma esa doctrina social de la Iglesia, pero después la sustituye por el modelo librecambista inglés, que es absolutamente anticristiano, antihumano, y es tan malo como el comunismo. Genera riqueza para que las personas se conviertan en instrumentos, en medios de obtención de la riqueza, y se conviertan en mercancías que se pueden comprar y vender. En el caso del comunismo, pues genera miseria que se reparte equitativamente, ¿no? Menos en la cúpula, por supuesto. Pero el PAN ahí es donde empezó como a desviarse, y entonces empiezan a surgir grupos alternos que como que sí entienden que no iba por ahí el asunto, y entonces surgen grupos como en este caso, por ejemplo, aquí en Guadalajara, los tecos, ¿no? De la Autónoma, y de ahí surgen otros grupos como es el Muro y el Yunque y todo esto. El grupo de los tecos en Guadalajara se forma más o menos igual, en el mismo periodo que se forma el PAN, por ahí de 1932, 33, igual con la misma intención. Aquí en Guadalajara, los profesores católicos y los ateos y los comunistas y todos estaban revueltos y juntos en la Universidad de Guadalajara. Había muy buenos profesores, pero llegó el punto en el que, pues, después de la Guerra Cristera, la Universidad de Guadalajara, pues, quiso sacar o deshacerse de esos profesores católicos, y entonces ellos dijeron, necesitamos una institución propia en la cual nosotros podamos seguir formando a nuestros líderes sin tener la presión ideológica, ¿no? Que le están ejerciendo de parte de la Universidad de Guadalajara. Y entonces se crea la Universidad Autónoma de Guadalajara con esa finalidad, y al principio pues jugó muy bien ese papel, educó muy buenas generaciones ideológicamente y académicamente, pero después también pues fue tomada por intereses ajenos, y los que estaban al frente pues lo vieron muy conveniente, y fue cuando cae en las redes, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller, que es quien la financia, y entonces pues ya, obviamente la parte ideológica la pierde por completo. Claro. Surge un grupo contra los tecos cuando esta parte, digamos, se da, que es el Yunque famoso, sí, que es un grupo así como es como una contramasonería, ese sería como el término, porque utilizan, fíjate, así como la masonería surge como una rebeldía contra la iglesia, y tratan de copiar y de imitar a la iglesia, incluso en la parte litúrgica, porque ellos también tienen sus ceremonias, sus rituales, tienen sus propias liturgias totalmente aberrantes, obviamente, ¿no? Bueno, así surge el Yunque también como una contramasonería, y también
copiando algunos elementos de la masonería cuando ellos dicen, bueno, si les ha funcionado tan bien la secrecía, si les ha funcionado tan bien el ser un organismo tan oculto, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo y peleando por las causas positivas. Pero de repente, pues también cayeron en algunos excesos, ¿no? Sí. Y se convirtió también en una especie como de banda delincuencial en algunos casos, aunque defendían causas buenas, pero ellos dijeron, bueno, pues vamos a jugar con las mismas reglas de nuestros enemigos, y ahí yo creo que se desvirtuó un poco. Luego surge otro grupo, digamos, disidente, que es el del Muro, que era un grupo universitario y que surge, si no mal recuerdo, creo que en Puebla, precisamente como un grupo contrario a los tecos y a la autónoma. Ahora, ¿dónde vino esta ruptura entre los tecos y el yunque? Porque eso sí es muy importante. Se da más o menos por ahí del 63, cuando está ya en plenitud, o cuando arranca el Concilio Vaticano II, porque la postura de los tecos de la autónoma era que con el concilio la iglesia básicamente había sido tomada, invadida, tomada por fuerzas masónicas y protestantes que la iban a convertir en un remedo, ¿no? En otra cosa que no iba a ser la iglesia católica, había perdido su esencia. Y el yunque era un grupo que peleaba, digamos, por los mismos ideales de impedir la entrada en México del comunismo o del avance del comunismo y la defensa de los valores, pero ellos dijeron, nosotros estamos con el Papa, sea del color que sea y como sea. Ahí es donde se da la ruptura entre estos dos grupos, entre el yunque y los tecos, y fue una pelea a muerte porque se mataron gente, o sea, sí, murieron entre ellos ya, o sea, los comunistas pues los veían y los masones decían, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se estén matando unos con otros, porque lo que queremos es precisamente que haya esta división y esta ruptura. Y eso, pues así quedó. De hecho, los tecos de la autónoma, pues son actualmente todavía, bueno, oficialmente son sedevacantistas, es decir, es un grupo que no reconoce a ningún papa desde el tiempo del concilio. O sea, ellos reconocen como el último papa legítimo de la iglesia a Pío XII, que murió en 1958. A partir de ellos ya no reconocen a ningún papa. Y el yunque sí, el yunque ha sido institucional y siguen reconociendo y reconocen perfectamente por ejemplo, a Bergoglio, a pesar de ser un comunista recalcitrante y que representa todos los ideales contrarios a lo que ellos siempre han pues representado y a lo que ellos han combatido, pero lo reconocen porque es el Papa y punto. Ahí no hay forma de, yo conozco varios, pues, gente del yunque que ha estado ahí combatiendo, pues muchos ya son gente muy grande, mayor, pero no les puedes tocar al tema del Papa porque brincan, o sea, olvídate, no les puedes decir, oye, es que el Papa es, no, es intocable, ¿no? Entonces, ahí es donde vino como que esa ruptura. Ahora, aquí en Guadalajara también hubo otra ruptura fuerte, otro pleito entre la autónoma de Guadalajara, los tecos, con los jesuitas, ahora sí, precisamente con los jesuitas, cuando los jesuitas, ellos sí se pliegan totalmente al concilio, y de hecho se van de largo, ¿no? O sea, sí, ellos se convierten ahora sí, en lo que ya identificamos como lo que son los jesuitas actualmente, que es lo más ultraliberal y lo más contrario a la iglesia, ¿no? Claro. Pues es bien interesante este tema porque, mira, aquí nos comenta Nicolás y yo estoy de acuerdo, a ver, el tema le parece interesante del yunque y los tecos, muy poca gente sabe de estos temas. Y sí, pues se sabe poco porque pues, también, como tú bien lo dijiste, pues son grupos secretos, ¿no? Y eso les permite, pues, actuar pues, como los masones. Aunque a mí me parece que el yunque, pues, está muy desvirtuado, ¿no? Incluso tienen a gente ahí, pues, muy liberal. A mí me llama la atención. Aquí en Morelia, pues, también es como cuna de muchos yunquistas, ¿no? Y Claro. y de pronto, como que dices, bueno, ¿qué pasa con esta gente, no? Uno los consideraría, pues, incluso como
algunos motes como ultraderecha, pero pues de repente vemos que no es tanto. ¿Se está desvirtuando la derecha o no tenemos en realidad una derecha pues activa y muy propositiva como hace muchos años? Bueno, efectivamente, Ale, aquí lo que nosotros creo que tenemos es pues esta separación que creo que ha tenido la derecha entre lo ideológico con lo pragmático. Es decir, ellos dicen, bueno, vamos a buscar nuestros intereses y la parte ideológica, bueno, pues puede quedar ahí aparte, ¿no? O sea, podemos hacerle ahí un, pues, voltear hacia otro lado, ¿no? Por eso ellos también han, pues, como que ayudado o le han dado armas, ¿no? A la izquierda para atacarlos y combatirlos, precisamente porque esa derecha, como que como tú bien dices, se ha desvirtuado, porque ha perdido la esencia por la cual peleaba. Primero en la parte católica, es decir, muchos de ellos sí son católicos muy de nominales, pero en lo práctico pues no lo son, y otros pues básicamente se han plegado a la agenda liberal, ¿no? Completamente, decir, bueno, pues sí, es que no podemos apartarnos del mundo, no podemos estar en contra del mundo, entonces nos vamos acomodando. Sí, estamos en contra del comunismo, eso no lo han cambiado. Ellos más o menos combaten la izquierda, pero de repente ves a gente que brinca, supuestamente de ultraderecha, y los ves ya ahí comulgando con gente de Morena o con gente de, no sé, del PRD. Es más, lo vimos en la elección del 2018 con esta alianza bastante patética que hizo el PAN con el PRD, ¿no? O sea, y mucha gente así piensa. Ahora, lo vimos también con Fox cuando fue presidente, que se supuestamente representaba esa ultraderecha. Sí. La realidad es que no, pues él representaba ese liberalismo que no era realmente pues, la derecha. O sea, yo no me siento representado por él, por ejemplo, ¿no? Pero en lo absoluto, porque él obedecía los intereses que le dictaban en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, yo creo que sí es importante también distinguir que en México, curiosamente, también ha habido, o sea, en el PRI, como era el partido hegemónico, y si tú tenías intenciones o aspiraciones políticas, la única manera que podías llegar era pues, a través del PRI, ¿no? Eso ya se sabe. Sí. Entonces, en el PRI había espacio para la izquierda radical, es decir, para el comunismo más recalcitrante como el de Plutarco o el de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, pero también había espacio para gente conservadora, de derecha o católica incluso, como fue el presidente, ahí se me fue ahorita el nombre, el general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, o el mismo un poco Miguel Alemán. Ahí uno puede ir identificando, en el caso, por ejemplo, también de Gustavo Díaz Ordaz, pues uno puede identificarlo efectivamente como era un hombre contrario a la izquierda, o sea, era un hombre de derecha. Sí. Igual que lo fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un liberal que se fue haciendo al bando conservador porque encontró correctamente que el desarrollo iba a venir solamente aplicando esa doctrina, esa ideología. No podía venir de la masonería recalcitrante de Juárez que había llevado al país a la ruina. O sea, eso le quedó muy claro. Y en el caso ya del PRI del siglo XX, pues ahí hubo espacio para gente así, ¿no? Después de Díaz Ordaz, pues vino Echeverría, que era la ultraizquierda. Luego vino López Portillo, que era una simbiosis, porque su formación realmente era de derecha, su tradición, su herencia familiar. Pero él quiso pasar un poco como de izquierda, porque esa era la tendencia. Y después vino Miguel de la Madrid, que ahí sí él ya representa como esa derecha de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Esa derecha, entre comillas, liberal, que básicamente pone como su doctrina, la doctrina del libre mercado y todo lo que de ahí venga. Y luego viene Carlos Salinas de Gortari, que la izquierda, curiosamente, lo identifica como un contrario, como un
gente de derecha, pero realmente él era pues un populista de izquierda, más de izquierda, pero también utilizó, fíjate que en el caso de Salinas... Es bien interesante, Salinas. ¿Mande? Es bien interesante hablar de Salinas, porque, sí. porque parecería que sí era como de izquierda, pero a él lo atacaron precisamente los de la izquierda, lo deshicieron la izquierda. Sí, pero fíjate, qué interesante, porque para mí Salinas de Gortari es como el régimen chino actual. Es un gobierno, el régimen chino actual es un gobierno de izquierda, es decir, comunista al 100%, de hueso colorado, intransigente, donde no permite las libertades políticas, pero en lo económico es ultraliberal para enriquecerse y entonces aplicar con más brutalidad el régimen político. Eso mismo fue Salinas. Utilizó las ventajas del modelo económico ultraliberal para implementar muchas de las políticas de izquierda, como el programa de solidaridad. Pero además uno tiene que identificar el tipo de gente que rodeaba a Salinas. Pues fíjate quién estaba en su gabinete, quién era uno de sus brazos derechos. Era el regente en ese tiempo de la ciudad, que era Manuel Camacho Solís, un hombre de ultraizquierda, eso está clarísimo. Sí. ¿Quién trabajaba para Manuel Camacho Solís? Pues Marcelo Ebrard, no me dirías que es de derecha. Y tenía un grupo amplio de gente de izquierda que él había elegido para que estuviera gobernado con él. Incluso Colosio, que ahorita, bueno, es el mártir de la democracia, casi a la par de Madero, que es, bueno, un personaje que yo sinceramente no le guardo mucho aprecio a Madero, ¿no? Pero en el caso de Colosio, pues él también era de tendencia de izquierda, ¿no? Entonces, ahí uno va identificando que Salinas realmente doctrinalmente sí era un hombre de izquierda más, pero ideológicamente de izquierda, pero en la parte pragmática era de derecha. Entonces, por eso es un personaje complejo y tan maléfico, ¿no? Y tan malvado, porque era como que lo peor de los dos mundos posibles, es decir, lo peor de la derecha o del ultraliberalismo y lo peor de la izquierda, ¿no? O sea, esa maldad, esa perversidad que tenemos ahora en López Obrador, pero además con una inteligencia, pues yo creo que muy, muy desarrollada, desarrollada para el mal, y y esa habilidad también, ¿no? De poder encantar. O sea, yo creo que López Obrador odia a Porfirio Díaz y odia a Carlos Salinas de Gortari porque quisiera ser como ellos. Muy bien. Y bueno, estamos ya en la época actual, ¿verdad? Y es sí interesante para mí ver cómo está ahora la derecha en México o el conservadurismo, ¿no? Lo que todos entendemos por eso. Y cómo está siendo manipulada esta derecha por un montón de grupos. Y digo, no es nuevo esto, creo que siempre se ha buscado el sistema manipular a la derecha. Pero hoy, no sé, Miguel, si tú lo ves como yo, pero a mí me parece muy obvio cómo se está tratando de llevar hacia un carril a esta derecha que pues es muy importante en México. La mayoría de los mexicanos pues somos gente con tradiciones y gente conservadora y pues es difícil, ¿no? Cambiar ese ADN del mexicano. Afortunadamente, y esperemos que así sea, aunque sí, claro, en México siempre hemos tenido esta tradición, como tú bien dices, conservadora, quizá de derecha, por la parte católica, obviamente. Para nosotros sí es más ajeno esa idea comunista, ¿no? De la izquierda, y además lo puedes encontrar en regiones muy específicas, ¿no? Básicamente en la Ciudad de México, un poco en Michoacán, por lo que hizo Lázaro Cárdenas, ¿no? O los Cárdenas en Michoacán, pero de todos modos en Michoacán tú puedes encontrar grandes bastiones de gente conservadora muy valiosa. Bueno, pues en Morelia, pues no me dirás, yo creo que es la capital, no solamente política, sino además espiritual, ¿no? De Michoacán, pero también está Zamora. Yo tengo muchos amigos en Zamora y es un bastión de resistencia católica importantísimo, ¿no? Sí. Así que son, yo creo que puntos muy específicos. México no es un país de izquierda para nada.
Sin embargo, como tú dices, el problema yo creo que de la derecha en general, fíjate, a diferencia de la izquierda se ha organizado, pues porque para eso los forman, los educan para ser un bloque, para estar en la calle, en las manifestaciones, en los mítines, etcétera. Pues, a eso se han dedicado, de eso viven, ese es su modus vivendi. La derecha, generalmente empresarial o emprendedora, pues se dedica a trabajar. Pues es que se tienen que dedicar a trabajar, ellos son los que pagan los impuestos, con esos impuestos se mantienen a estos vagos, ¿no? De los que salen a las manifestaciones de izquierda. Entonces, la derecha yo creo que les fue dejando esos espacios a la izquierda, pues por una cuestión muy práctica, básicamente, pues porque la gente de derecha es gente, ellos somos la gente verdaderamente progresista, porque es un término que se han apropiado para mal la gente de izquierda, porque ellos no están a favor del progreso en ningún sentido, ni social, ni económico, ni en ningún otro, ni cultural. Ellos están a favor de la regresión. Los que somos progresistas somos la gente que trabajamos, que emprendemos, que arriesgamos, que generamos empleos. Nosotros somos de verdad los progresistas. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a eso precisamente y la calle la han tomado esta gente. Ahorita con López Obrador y con el peligro que representa para todo el país, creo que ha provocado, quizás lo único bueno que ha provocado ha sido una despertar o una reacción de mucha de esta gente que jamás habían participado en manifestaciones, ni en mítines, ni en actividades políticas, ni proselitistas, porque les eran ajenas y porque tenían otras actividades. Y ahora se han dedicado a ello por la necesidad de la supervivencia, así básica y fundamental. Tenemos nosotros ahora enfrente, dentro de unos meses, una elección que se supone que es la más grande de la historia, en la cual desgraciadamente, creo yo, como una tragedia terrible para nuestro país, no tenemos opciones. O sea, claro, todos sabemos que vamos a votar contra Morena, la mayoría, sí, pero votar contra Morena es votar a favor de alguien y de quién. Ese es el problema. O sea, sí, todo el mundo va a ir a darle un voto de castigo a Morena. No vas a votar por Morena, pero ¿por quién vas a votar? ¿Por el PES, que es un partido satélite de Morena? ¿Vas a votar por las redes sociales progresistas, que es un partido satélite de Morena? ¿Vas a votar por el Partido Verde? ¿Por quién vas a votar? ¿O por el PAN? Por el PAN aliado con el PRD? O sea, o deja tú, aunque no estuviera aliado, o sea, es que ves al PAN como está ahora y de verdad, o sea, no lo reconoces. Tú ves ahora a Marco Cortés, que es un michoacano, ¿no? Gente de Zamora, para mal de Zamora, y que le abrió las puertas, muy orgulloso, ¿no? A estas candidaturas de transgéneros, ¿no? Y lo presentan como un gran logro, y yo creo que lo hacen como para quedar bien con Biden, y decir, miren, nosotros también somos muy, así como ustedes ya metieron en el gabinete a un fulano de pelo largo que se hace pasar por mujer, pues ahora nosotros también vamos a presentar aquí a candidatos que se sienten mujeres, ¿no? Pues yo voy a decir, que estarán financiados por estos grupos que, pues, de los que ya hemos hablado, por estos intereses internacionales que le están metiendo dinero, pero impresionantemente a estas agendas y operan a través de grupos de poder, pero también a través de partidos y de políticos. ¿No será que por ahí va un poco ya el camino del PAN? Porque si vemos a Anaya, pues Anaya es progresista o progre de lo más obvio posible, ¿no? No sé. Mira, él representa esa postura, digamos, que tiene Gloria Álvarez, esta guatemalteca que se ha hecho tan conocida porque supuestamente ataca a los regímenes comunistas y a los populistas, ¿no? Ha hecho críticas contra Francisco y contra López Obrador y no sé qué, pero resulta que ella pues enarbola las mismas causas de la izquierda radical. O sea, tú dices, bueno, y entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué me ofreces? Si estás a favor del aborto, estás a favor del matrimonio homosexual, estás de las drogas, en contra, digamos, del Estado, está a favor de una anarquía, porque pues al ser libertaria,
ella piensa que el Estado debe ser reducido a su mínima capacidad, pero ¿quiénes son los que ganan con un Estado así? Pues son las grandes corporaciones, que son las que financian este tipo de voces. Yo no sé si financian a Naya, ¿no? No sé, pero cuando menos él representa ese interés que representa, por ejemplo, gente como George Soros, que son los que más apoyan la idea de disolver los estados y los gobiernos con la idea de de que sean ellos, las grandes corporaciones, las que tomen el control en lugar de que sean los países, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que dice Marisol, pues es la pregunta que pusimos ahorita, exactamente. Sí. ¿Por quién votar? No tenemos opciones. Es que esa es la tragedia. Estamos llegando a ese punto. Ahí nos han llevado, ¿no? A propósito, no sé cómo lo veas tú, Miguel, pero parece como una disidencia controlada lo que tenemos en México y no otra cosa. Bueno, y además, ¿por quién vas a votar? O sea, digo, ¿vamos a votar por quién? ¿Por Kiko o por Paquita, la del barrio? O sea, es como que el grado máximo ya de degradación al que hemos caído. Yo no los critico como personas, digamos, ni como artistas, pues yo creo que tampoco yo los evaluaría bien, por supuesto, pero aquí el asunto es que ellos pueden dedicarse pues a la farándula y a lo mejor lo hacen mal, y bueno, pues no pasa de eso. Aquí el asunto es que la política pues no es una farándula y así se ha presentado ya. Ha caído en ser una, pues ni siquiera te iba a decir una pista de circo, pero yo tengo amigos cirqueros, dueños de circos, que la verdad me merecen todo mi respeto y no quisiera comparar a la política con algo que sí tiene un mérito, cuando menos, ¿no? Que es, bueno, el espectáculo del circo. Pero esto es algo así patético, ¿no? Lo que se ha convertido la política en México. En todo el mundo, quizá. Ahora, hablando de derecho un poco fuera de México, hay partes donde se está organizando, y fíjate qué interesante que en las elecciones que hemos visto recientemente en otros países, la derecha es la que ha ido ganando espacios, ha ido recuperando, precisamente porque la izquierda ha hecho tanto daño, la gente está tan harta de la ideología de género y de todos los abusos, que la derecha lógicamente va recuperando o va obteniendo esas ventajas. Pero en el caso, por ejemplo, de España, pues hay una opción que es Vox, ¿no? Pero la derecha clásica, entre comillas, en España, que era el Partido Popular, pues ha sido la cosa más espantosa, incluso que le abrió las puertas a la izquierda, a lo peor de la izquierda, que es lo que tienen ahora en España. En Francia, no sé si van a dejar llegar a Le Pen, por ejemplo, ¿no? Pero en algunos países de aquí de Hispanoamérica estamos viendo esa tendencia que la derecha se está como rearmando y está recuperando el poder. El problema es qué clase de derecha es la que está llegando. Si es una derecha liberal que va a seguir con la misma agenda de la ideología de género, pues no nos sirve de nada. O sea, ¿de qué sirve que digan que son? Es más, es peor que digan que son de derecha, le hacen más daño, que la gente dice, ya ven, es que los de la derecha son igual o peores que los de la izquierda. Aquí el problema, creo yo, Ale, no sé tú qué opines, pero creo que estas etiquetas de izquierda y derecha han sido básicamente creadas, pero por la gente que los está financiando. Y aquí hay que remitirnos a lo que pasó en la Revolución Rusa de 1917. Tú lo sabes muy bien. ¿Quién financió el ascenso de los bolcheviques al poder, que dieran el golpe de Estado en Rusia contra los zares? ¿Y quién los armó y quién les dio la propaganda? Pues fueron los banqueros judíos de Nueva York. O sea, supuestamente los que representaban lo absolutamente contrario. Pues ya vemos que no, porque son en muchos casos son dos manos del mismo cuerpo, derecha e izquierda, pero son manos del mismo cuerpo. Por eso los que representamos la tercera posición, como tú y como yo, representamos esa facción nacionalista que no nos identificamos evidentemente con la izquierda, pero que también pues, marcamos nuestra distancia de la derecha porque tampoco nos representa el modelo económico ultraliberal inglés, que nos es totalmente ajeno, ¿no? Y que además no lo queremos ni nos sirve para desarrollarnos. Uh-huh. Entonces, aquí yo creo que los que de verdad representemos la opción para nuestro país,
pues debemos identificarnos así como los nacionalistas o los patriotas, que somos los que estamos de verdad rescatando lo mejor que hemos hecho como país y lo que, pues, los que entendemos de dónde venimos y a dónde tenemos que llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo veo aquí un peligro, ¿no? En el sentido de que pues no hay quien aglutine una figura que aglutine a pues muchos de nosotros, ¿no? De los que no estamos conformes ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el Morena, ni con ninguno de estas muchas opciones que ahora tenemos en México, fíjate nada más, muchas opciones, pero bien dices, son opciones de lo mismo. No hay una figura que aglutine a pues todos nosotros, ¿no? Que nos vemos como de tercera posición. Y yo lo que veo son intentos de algunos líderes, si se puede llamar líderes, que quieren hacer como ese papel. Pongo de ejemplo a Felipe Calderón, pongo de ejemplo a Gilberto Lozano, como simple ejemplo, ¿no? Pero hay algunas otras figuras más que están intentando hacer esa labor, pero creo que necesitamos estar bien informados para saber quiénes son estos que intentan liderar y pues tener mucho cuidado, porque yo lo que veo es para llevarnos hacia pues, el progresismo. Exactamente. Y yo en el caso de Gilberto Lozano, yo creo que sí hay diferencia entre él, por ejemplo, y Felipe Calderón, aunque aparentemente ambos son de derecha. En el caso, por ejemplo, de Calderón, pues él directamente hizo campaña por Biden, o sea, él estaba con Biden, Claro. sabiendo lo que representa. O sea, para mí Calderón, yo al principio dije, ok, está bien, México Libre puede ser una opción que puede aglutinar. A mí Calderón quizá no me caiga muy bien, pero creo que es una buena opción. Pero cuando vi que se plegó de esa manera tan miserable a Biden y sabiendo lo que representa él y Obama, lo que representaban o representan, yo dije, bueno, obviamente yo no podría estar con ellos en ninguna circunstancia, ¿no? O sea, con su proyecto. En el caso de Gilberto Lozano, que yo he tenido oportunidad de platicar con él, entrevistarlo un par de ocasiones y además platicar fuera de cámara un poco de algunos de estos temas, pues sí, él tiene la claridad, ¿no? Del análisis del problema, identifica bien, ha hecho una labor creo que extraordinaria como liderazgo en la creación de Frena, ha sido, bueno, podemos aquí hablar muchas cosas positivas. El problema que yo veo aquí con Gilberto es que igual le ofreció una alianza, por decirlo de alguna manera, o le suplicó, le pidió a Biden que los ayudara a intervenir en este proceso electoral que tenemos. Pero fíjate, es el equivalente a pedirle al diablo que te ayude con un exorcismo. Caray. Es decir, tú invocas al diablo para que te ayude a hacer un exorcismo. ¿Cómo le puede pedir Gilberto Lozano a Biden que sea el aval de unas elecciones limpias cuando ha sido el campeón del fraude electoral? O sea, simplemente es una cosa aberrante, absurda, ridícula, ¿no? Pues yo digo, bueno, sí, tiene buen análisis y entiende bien, pero aquí en la parte de Biden, claro, aquí parte de una cuestión básicamente de, pues porque es el presidente y punto. Antes simpatizaba con Trump. A mí ese tipo de cosas, bueno, yo quizá a lo mejor soy demasiado radical, yo no doy esos bandazos, o sea, ok, yo apoyo a Trump por las razones y lo sigo creyendo exactamente lo mismo, si no, hubiera sido un oportunista. Claro. O sea, así como en el 2016 me tocó precisamente, ya que tú mencionaste al maestro Borrego al principio, me honró invitándome a hacer una presentación de uno de sus libros en 2016 y alguien me soltó esa pregunta. Estábamos en septiembre, faltaban 2 meses para las elecciones y que quién era mejor, si Clinton, Hillary o Trump. Y bueno, pues yo ahí marqué mi postura y ha sido la misma exactamente en estos 4, o sea, no cambió. Es más, se confirmó porque yo lo que dije, y por ahí debe andar el video, lo que dije en ese momento, pues quedó confirmado, ¿no? Entonces, yo no estoy, eso es lo que a mí no me gusta de esa derecha, que es como oportunista. Decir, ok, tenemos más intereses que convicciones, ¿no? Uh-huh. Y yo no, o sea, yo tengo convicciones firmes y bueno, pues si mis intereses, o sea, si las cosas se
se amolda, ¿no?, a mis convicciones, pues qué bueno, y si no, pues yo continúo con mis convicciones, porque es como ese caso de la gente que dice, bueno, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros, ¿no? Entonces, o sea, es que por eso es que se ha desvirtuado, creo yo, la imagen, ¿no?, de la derecha, porque se han convertido en muy pragmáticos, ¿no? Buscan el resultado, no importa el camino. No, pues importa el camino, porque en el camino también tú estás marcando las reglas, o sea, no puedes decir, bueno, yo no importa, no es como en el amor y en la guerra que todo se vale, no, pues es que hay principios éticos que uno tiene que respetar y no puedes simplemente hacer lo que sea con tal de llegar a un fin, porque eso es lo que ha hecho la izquierda. Entonces, ¿qué diferencia hay? Claro, claro. Bueno, aquí nos preguntan, bueno, no nos pregunta, más bien dice que uno de los que debería liderar la tercera posición es Juan Bosco Abascal. Hoy, pues a mí me parece que no, pero yo No, yo tampoco. nada por Y ahí. mira, lo voy a responder de una manera muy sencilla. Cuando alguien tiene una carencia tan grande de capacidad de análisis como él puede ser él, creo que más doctorados que años de vida, ¿no? Según presume, pero no importa la formación académica, pero cuando él es incapaz de ver las atrocidades que está cometiendo Bergoglio, para mí queda totalmente descalificado, porque si no tiene la capacidad de análisis para identificar un elefante que se te metió en la recámara, pues entonces yo creo que no tiene capacidad para resolver los grandes problemas de México. O sea, es que es demasiado grotesco. Todo ese movimiento de Viva Cristo Rey, ese movimiento político que se formó, yo para mí no son ninguna opción por lo mismo, porque los que lo integran, que además creo que es un puñado de personas, están exactamente en esa posición y no son capaces de reconocer la realidad que está pasando tan gigantesca en la iglesia. Entonces no son capaces de reconocer lo que esté pasando en México. Si no ven lo más grande, pues no van a ver los problemas que no son tan grandes de ese tamaño. Estamos hablando de la iglesia católica, que tiene una representación en todo el mundo y tiene 2000 años de historia. México ni tiene 2000 años de historia, ni tiene una representación o una presencia como la iglesia. Entonces, si no son capaces de reconocer un problema de ese tamaño, pues tú crees que van a tener capacidad de analizar, descubrir y resolver los problemas de México. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que hay que analizar muy bien quiénes son realmente estos personajes. Tienen una historia, hay que revisarla y hay que analizarlos. Creo que eso es un trabajo que deberíamos de empezar a hacer y no lo estamos haciendo. Por eso de repente, pues nos mueve el tapete alguien por ahí, ¿verdad? O vemos alguna figura atractiva y decimos, pues hay que analizar muy bien. Son tiempos de mucha confusión, son tiempos bien difíciles y yo creo que es la encrucijada más grande a la que nos vamos a encontrar los mexicanos en estas elecciones y bueno, lo estamos viendo ya. Marisol dice que cosas extrañas están pasando. Linda Telles Provida felicitando a Biden. Yo creo que es el ejemplo claro, ¿no? De esto que a mí me parece una tendencia controlada. Pues mira, yo no sé si ella sea disidencia controlada o desinformada o no sé, pero como ella hay muchos gentes en México pro vida que estaban felices o sea, sí, gente que es anti López Obrador 100% y a favor de Biden. O sea, yo dije, bueno, es una cosa absurda, ¿cómo es posible? Si Biden es el López Obrador de Estados Unidos. Por supuesto. Tú me imagino que por ahí viste la portada de la revista que sacamos en la primera quincena de febrero. No sé si la viste por ahí. No recuerdo. Déjame ver si aquí la tengo. Como es la imagen, espero que no te vayan a censurar el programa, digo, el video, ¿no? Pero básicamente ahí representamos exactamente lo que es, pues estos dos personajes son lo mismo. No, es que es absurdo que tú digas, no, pues es que Biden va a estar en contra de López Obrador porque López Obrador estaba con Trump. Pues no es cierto. Es absurdo pensarlo así. Mira, a ver si se alcanza a ver la imagen. Yo creo que lo voy a poner aquí frente a la cámara. Ahí.
Ok. Pues es que esos son, tal cual, ¿no? Exactamente esos son. Entonces, yo sinceramente no lo entiendo. Yo sé que es parte de la desesperación de la gente que quiere sacar a López Obrador y está bien, pero no puedes aliarte con el diablo. O sea, es que no va por ahí. Además, Biden y López Obrador van a acabar siendo aliados. O sea, porque López Obrador, él tiene también no tiene convicciones, tiene intereses. Y su interés es mantenerse en el poder, y si para cumplir ese interés tiene que ponerse de tapete también con Biden como lo hizo con Trump, lo va a hacer, pero tranquilamente, sin problemas, porque él no tiene convicciones, tiene intereses. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que marcar esa diferencia. No podemos caer en ese mismo juego y decir como derecha o conservador, es decir, yo voy por el fin. No importa los medios, no, los medios también importan. No Claro, importa si me voy a aliar con el diablo, si voy a conseguir algo positivo. Pues es que en el momento que te estás aliando con el diablo ya estás haciendo algo negativo. por O sea, supuesto. aunque creas que se justifica porque estás buscando un buen fin, pero si lo estás haciendo con aliados perversos, pues estás desvirtuando tu batalla, tu lucha. Y mucha de la gente anti López, conservadora o como le quieras llamar, pues ha caído en ese engaño, en esa cosa absurda, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, lo que yo veo es, yo pensaría, no por ser pro vida, eh, la gente ya es buena o está del lado correcto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se está utilizando esa bandera pro vida para, pues, te digo, llevarnos hacia un lado incorrecto. Y tú en un principio, ya para finalizar, quisiera cerrar con esto que dijiste en un principio que me parece bien interesante. A final de cuentas, derechas e izquierdas, para entenderlo de forma un poco más gráfica, son parte de un mismo aspecto que nos dicen que es ideológico, pero en realidad es que es religioso. Y aunque la izquierda se diga atea y se diga que no tiene nada que ver, a final de cuentas también trabaja por una cuestión religiosa, por una cuestión espiritual. Quisiera que cerráramos con esto, porque yo sé que tú sabes bien a lo que me refiero y que lo expliques a la gente. Sí, muchas gracias, Ale. Pues fíjate, bueno, así lo creo. Aquí hay que distinguir entre los tontos útiles de la izquierda y los verdaderos, los que realmente son los que saben hacia dónde van. Esa gente, los ideólogos, los que financian, los que los han creado, sí entienden muy bien que esto es una batalla espiritual. Para ellos, por supuesto que ellos tienen convicciones religiosas, espirituales, grandes, profundas. Ellos están consagrados al demonio, no lo hacen, o sea, ellos saben que Dios existe, y por eso lo combaten. Si no existiera, pues ¿para qué se iban a desgastar en combatir algo que no existe? O sea, simplemente es así, ¿no? Pero la gente ahora sí, los tontos útiles no entienden, la mayoría de la izquierda, que son parte de una maquinaria que los manipula y que sí hay un trasfondo espiritual, efectivamente, y desde ese trasfondo espiritual es de donde nosotros debemos de combatir y denunciar, porque ese es un punto importante. Nosotros nos han querido hacer que nos avergoncemos también de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestras creencias, y entonces, si nosotros aceptamos esa condición de vergüenza como la ha querido presentar Bergoglio también diciendo, bueno, es que la iglesia ha cometido muchos, ahí es donde nosotros les estamos cediendo parte de una victoria que no tienen y que nosotros estamos claudicando en nuestra batalla. Entonces nosotros debemos de tener muy claro que esta sí es una batalla espiritual. Por eso al principio comenté que el origen de todo esto, puse este ejemplo del Génesis, pero es que realmente a eso se remite, es el demonio actuando contra un Dios que también actúa. Y nosotros estamos como parte de esa batalla, somos soldados en esa lucha, no somos los generales ni los comandantes ni nada, somos soldados, pero debemos de
pues estar listos para el combate, denunciando, haciendo esto que estamos haciendo, ayudando a la gente que a lo mejor no lo ha pensado o reflexionado para que entienda y darles alternativas cuando las haya. Ahorita yo no las veo, pero cuando las haya, o crearlas además, ¿no? Porque si no las hay, pues nosotros debemos de tomar quizá ese estandarte. Yo no me veo en ese terreno, pero pues habrá quien sí pueda y quien sí quiera, y ahí es donde debemos de remitirnos, pero siempre teniendo en cuenta que esto es una lucha que está fuera de este mundo, es decir, es una lucha espiritual en otra dimensión y de la cual nosotros somos parte, pero que además y afortunadamente para nosotros, aunque estamos peleando esta lucha, es una batalla, pero la guerra está ganada. Nos toca combatir esta lucha y nos están poniendo quizá a veces unas revolcadas, pero la guerra como tal ya está ganada, y eso es lo que nos debe de dar esa confianza, esa convicción, esa seguridad, y pues estar listos, ¿no? Como soldados al combate. Claro que sí. Miguel, te agradezco muchísimo, como siempre, pues que atiendas a mi llamado. Agradezco mucho el tiempo pues, que nos proporcionas a los que nos gusta escucharte. Y bueno, pues espero que muy pronto podamos tenerte nuevamente. Muchas gracias a ti, Ale. Siempre es un privilegio estar contigo. Cuando tú lo consideres, siempre estaré a tus órdenes. Esperemos vernos pronto. Y pues hay muchos temas que podemos aquí estar comentando, y yo creo que a la audiencia le es muy útil, a nosotros también, y yo te agradezco este espacio en tu medio, que también es un punto de referencia para entender lo que está sucediendo, y los felicito además por el valor de la información que están publicando, porque eso es lo que más se agradece y se valora en estos tiempos de censura descarada y generalizada. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias y agradecemos también a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos, y pues seguimos aquí, esperamos vernos bien pronto. Muchas gracias, Miguel. Y afortunadamente que no nos cortaron la luz todavía. Sí, es cierto, estábamos con ese pendiente, pero mira, qué bueno que pudimos hacer esto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.